Vivencias. Vivencias. Entrevista. Ya tenemos a José Quechichar, ahora sí nos pusieron la cortina. ¿Qué tal, José? Muy bienvenido, un honor como siempre. Muchas gracias, Andrea. Y vamos a analizar un poquito qué pasó, porque Donald Trump logró salir sin una condena de este segundo juicio político en su contra. Esta vez estaba acusado de incitar a una insurrección contra la democracia de Estados Unidos, siendo presidente, por los eventos ocurridos el 6 de enero en el Capitolio, que dejaron un saldo de 5 personas muertas, 57 senadores, 50 demócratas y 7 republicanos votaron a favor de condenarlo, mientras que 43 votos optaron por declararlo inocente. Faltaron 10 votos para que el Senado alcanzara los 2/3 necesarios para condenar al expresidente. Y durante el juicio político, los senadores analizaron imágenes estremecedoras de partidarios de Trump que ingresaron violentamente al Capitolio, atacaron a policías, persiguieron a congresistas después de que Donald Trump rechazara el resultado de las elecciones de noviembre. Pero a pesar de las pruebas presentadas, Trump fue absuelto con los votos de la mayoría de los senadores del Partido Republicano, y el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Chicago, el doctor William Howell, sostiene que la absolución de Trump muestra que la mayoría de los republicanos en el Congreso tienen miedo de hacer enojar a los votantes del expresidente. Howell señala, es un cálculo político que reconoce que el populismo está en aumento dentro del Partido Republicano. Y estos hechos de alguna manera muestran que la democracia de los Estados Unidos se encuentra en crisis y que el populismo tiene un gran arraigo entre los votantes estadounidenses. Y por eso te invitamos hoy, José, porque como siempre tú haces un análisis de esto que está pasando, que es realmente impactante y que está teniendo consecuencias a nivel mundial. ¿Cuál es la conclusión que te lleva a sacar la absolución del expresidente Trump por parte del Senado? Bueno, muchísimas gracias ante todo, Andrea. En realidad, los acontecimientos del 6 de enero, dicho por los propios, el caso del propio Biden, se trata de poner en peligro la democracia, como tú lo has dicho, las instituciones, y en realidad la votación que muy bien tú has descrito, se necesitaban 67 votos, o sea, 2/3 del Senado, pero no se logró. Está mostrando cómo actúa este estamento político en el Senado. En realidad el propio partido republicano está dividido. Y están los que, digamos, en vez de contradecir a Trump, desde el principio permitieron esta ficción. ¿Y cuáles eran los motivos? Bueno, les preocupa seguir jugando con el sistema para mantener el poder, es decir, están agarrados al sillón, como diríamos en un lenguaje más ¿te acordás cuando decían, popular? Amo este sillón? Claro. Entonces, a su vez, dicho por los estudiosos como Timothy Snyder, que habla de que aprovechan imprecisiones constitucionales, manipulaciones, dinero sucio para ganar a las elecciones con una minoría. Es decir, hay todo un trasfondo que les habilita también a llevar esto. Pero además esta gente que sabiendo que Trump está estableciendo una mentira gigantesca, es decir, que ganó las elecciones cuando las perdió, no les interesa que el sistema, que colapse la forma de representación que existe en los Estados Unidos, no les interesa. Y en esto incluso hay una división entre dos sectores. Sí. ¿Por qué? Porque otros republicanos estaban ya totalmente decididos a romper el sistema y, digamos, lograr gobernar sin democracia, lo que básicamente es un quiebre
la Constitución y un golpe de Estado. Digo, eso, independientemente de la forma, gobernarse y democracia pasando por encima de la Constitución es algo que es muy claro. Ahora, estos dos grupos están los que quieren, como se dice, patear el tablero, sí, y otros que bueno, estén divididos, lo ven, digamos, como muy viable seguir las impugnaciones que hacía Trump a los procesos electorales, y bueno, es decir, en última instancia están habilitando a su propio derrocamiento, porque no están poniendo en cuestión la institución de las elecciones, etcétera, ¿no? Claro, José, de alguna manera, esto que estás analizando, los senadores republicanos están como divididos, los que votaron de alguna manera por temor y otros, como tú lo estás señalando, por un cálculo político. Absolutamente. Ellos estaban, digamos, conscientes de que el llamado de Trump a ejercer presión iba a operar en el momento de la consagración de la victoria de Biden, que era el 13 de enero, sí, de tal manera que dijeron, entren, vayan con fuerza, hagan sentir su voz, es decir, una incitación fuerte, ¿no? Y que fueron incluso a agredir a los parlamentarios, a los congresistas. Y entonces creyó que Mike Pence, su vicepresidente hasta ese momento, lo iba a secundar, cosa que no sucedió. No sucedió. En el fondo, no hubo un golpe de Estado, un autogolpe, como dice Steven Levitsky, otro gran estudioso de la Universidad de Harvard. No hubo un autogolpe porque no tuvo los militares a favor. Es decir, no tuvo el escenario que generalmente se ha dado en la historia de Latinoamérica cuando el golpe o el autogolpe, es decir, un presidente que da un golpe y se consolida nuevamente en el poder, es contando con los militares. Eso no sucedió en Estados Unidos y por esa razón no hubo un autogolpe. Básicamente es así. O sea, la operación que comenzó desde el 2016, en la que Trump sembró desconfianza en el sistema electoral, culminaba en los hechos del 6 de enero del asalto al Capitolio. ¿Qué hizo en 2016? Dijo que la elección había sido fraudulenta porque se habían emitido muchísimos votos a favor de su opositor, su oponente, y que eran fraudulentos. Ya aún ganando, él cuestionaba las elecciones. Quiere decir que estamos frente a una persona que durante 5 años sembró esta cuestión de la desconfianza en las instituciones del proceso electoral, sí. Y lógico, en un momento dado hizo creer a una gran cantidad de gente que su mentira era verdad. A ver, y José, sí. Después de que de la absolución, Trump emitió un comunicado que lo voy a leer tal cual, lo que dijo, para que lo analices. Nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande acaba de comenzar. ¿Qué características tiene este movimiento que según él acaba de comenzar? Ahí está. Prácticamente es una convocatoria a una fuerte movilización de su electorado, de sus seguidores, que incluye los sectores más supremacistas, blancos, racistas, xenófobos, digamos, elementos que están prácticamente repitiendo cosas del fascismo, y esto es muy importante. El fascismo no es un tema, como lo dicen los investigadores propiamente de Estados Unidos, muy capaces, no es un tema de querer que se tiene que dar una situación análoga, calcada a los hechos que sucedieron en la entreguerras en Estados Unidos. No. Simplemente hay una serie de patrones de comportamientos que, digamos, están dentro de lo que es el fascismo. Uno de esos patrones es tomar la mentira como elemento político y llegar a convencer a millones de cosas que son absolutamente falsas. Por ejemplo, que los judíos eran los que dirigían el mundo, o, en fin,
o que los judíos habían dado una puñalada por la espalda a Alemania durante la Primera Guerra, y todo ese tipo de mentiras gigantescas es el tipo de prédica que hizo Trump, incluso repitiendo hasta el cansancio que la prensa era mentirosa, que la prensa era la que, digamos, un peligro total a la que permanentemente denigró. Claro. Y bueno, este tipo de comportamientos son precisamente lo que hace que, digamos, en definitiva, Rosa está muy cerca de un populismo de derecha con rasgos que, al decir de un investigador, toda vez que la posverdad se ha instalado en Estados Unidos, denigrando la capacidad de una prensa democrática y pluralista, estamos en el prefascismo, una definición que me parece notable. Toda vez que la posverdad es un hecho en los Estados Unidos, llevado a cabo de manera impresionante con el Twitter por este señor Trump, sí, estamos en el prefascismo. Claro. Es impresionante, ¿no? Es impresionante la repercusión que ha tenido este juicio y todo lo que ha desatado. Decíamos al comienzo del programa, yo leía textual, que lo voy a volver a compartir contigo para seguir analizando esta conducta de Trump, este movimiento. El doctor William Howell, que citábamos al comienzo, dijo: Trump intenta construir una narrativa en la que está luchando contra el sistema político corrupto y que él representa la voluntad de decenas de millones de estadounidenses que sienten que perdieron su país, que están indignados y por eso atacaron el Capitolio. ¿Qué busca realmente? Es un poco, volvemos a lo que estabas diciendo antes, ¿no? Lo que busca, claro, ¿no? Claro, busca revertir totalmente, apelando a esa mentira a través de un mecanismo que es el Twitter. El Twitter, como lo analizó la filósofa alemana Hannah Arendt, citado por estos autores que hemos leído en estos días, sí, el Twitter llega a mentes solitarias. Claro. Y esas mentes solitarias que no tienen la posibilidad de compartir, de socializar, de mirar las cosas desde una óptica mucho más amplia, colectiva, pluralista, digamos, la capacidad tecnológica del Twitter y el talento que tiene Trump para mentir a un ritmo inigualado, le permite ir estableciendo algo impresionante, al punto que en un determinado momento, al igual que en el fascismo, su palabra es la única fuente de verdad. Todo lo demás hay que descreerlo, y de un día para el otro él puede destituir a un funcionario y tratar a un funcionario honesto de ser un sinvergüenza. Así establece una lógica de monopolio absoluto de la verdad en sus manos. Y esto tiene mucho que ver con lo que hacía el fascismo cuando decía que, bueno, que toda la prensa era mentirosa, el famoso ministro de la propaganda de Hitler. Ahora, estas mentiras, sí, ¿qué tienen? Tienen un hecho peligrosísimo, ¿no? ¿Qué es lo que está planteado? Bueno, está planteado algo que no tiene ninguna lógica. En realidad él dice que ha sido víctima de un fraude. Pero, ¿cómo es que funcionan las elecciones norteamericanas? Vamos a ver, las elecciones norteamericanas tienen un problema muy serio de, digamos, vallas para el acceso al voto a la población más pobre y a la población negra, los afrodescendientes. Uh-huh. Entonces, se acusa en el fondo de que el fraude es un crimen cometido por los negros contra los blancos. O sea, no es solo un fraude electoral de los afroamericanos, ¿no?, que nunca ocurrió, sino que es todo lo contrario lo que sucedió. Los votos de los negros siempre demoran más tiempo porque o están trabajando o están padeciendo las circunstancias económicas y de la pandemia, y entonces tienen dificultades y son los votos que generalmente más impugnados. Quiere decir que
hizo una mentira de un tamaño gigantesco que va incluso contra la lógica, porque ¿cómo se puede decir que una elección es fraudulenta? ¿Sí? José, pone en peligro la democracia de Estados Unidos, y en peligro también toda esta crisis trae también consecuencias a nivel mundial y también creo que a nivel de nuestro país, ¿no? Claro, absolutamente. Nosotros tenemos que tener presente que si la principal potencia del mundo, que se autodenomina la primer democracia del mundo, cae a nivel de lo que antes llamábamos una republiqueta bananera, ¿no? Donde el golpe y el autogolpe eran prácticamente rutina en los países del sur de América Latina. Si Estados Unidos llega a eso y se instaura un populismo de ultraderecha con elementos peligrosísimos, cuestionando todas las instituciones de tipo democrático, republicano, estamos ante un peligro, porque nadie puede en un mundo globalizado pensar que eso no va a tener repercusiones. O sea, estamos ante un desafío que tiene planteada la nueva administración, que es encarar seriamente la pandemia, encarar la economía, que tiene serios problemas con más de 40 millones de desocupados, y encarar los problemas que le inquietan a la población, que está realmente pasando. A ver, murió más gente por la pandemia que en la Segunda Guerra Mundial. Esto es un dato elemental, digamos. Bueno, te pido, para ir cerrando, tus conclusiones sobre este tema que es tan importante y que estabas diciendo muy bien las repercusiones que puede llegar a tener y que está teniendo todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, no solo en esa gran potencia, sino a nivel mundial. Claro. Yo creo que nosotros tenemos, como uruguayos y latinoamericanos, tener presente que esta es una historia que vivimos trágicamente en otras épocas, y que el hecho que estos fenómenos se produzcan nada menos que en los Estados Unidos es peligrosísimo para la democracia y para las relaciones internacionales. Hay que saber que atrás de todo esto incluso está presente una ideología de derecha populista, una ideología de extrema derecha que busca un retorno al pasado. Hay detrás de estos filósofos como el señor Olavo de Carvalho, que es un asesor del presidente Bolsonaro, y en el caso de Estados Unidos, Steve Bannon, que fue un estratega de la campaña de Donald Trump. Son personas que tienen una ideología profundamente peligrosa, en la que hablan de los materialistas, otras etnias y las mujeres, es decir, toda una ideología que, digamos, apela a la destrucción como forma de acción política, o sea, deslegitimar todo desde un punto de vista tradicionalista, absolutamente más que conservador, peligrosísimo, porque así crecieron los totalitarismos del siglo XX, impugnando la democracia liberal, tal cual, la república. Poniendo lo que estás diciendo en peligro, la democracia, que es algo tan valioso para la humanidad, ¿no? Ya. Y por supuesto, ellos llegan a decir que los demócratas son fraudulentos, son los que destruyen, los que llaman a la insurrección, al alboroto, a la turba. Es decir, viven durante años atacando cosas importantes, y esto para nosotros los uruguayos es muy importante. Cuando se hace una campaña sistemática de desprestigio, ya sea de los sindicatos, de la oposición, del movimiento de las mujeres, etcétera, etcétera, durante muchos años, bueno, se llega a instalar en la cabeza de la gente verdaderos mitos peligrosos, en donde de manera sencilla se encuentra alguien que sería el culpable del desmoronamiento del tejido social, de la crisis de valores, etcétera, etcétera, que es lo típico de estos movimientos. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, y para redondear te diría una cosa, que es la siguiente. Nosotros tuvimos también episodios de la historia en que se quiso negar el traspaso de poder. Uno de ellos fue cuando ganó el Partido Nacional en 1959. No nos da el tiempo, pero puede quedar para otro, porque hubo militares
que pensaron que no había que, transmitir el poder al ganador, que era el Partido Nacional. Y en ese momento nadie se animaba a salir ni siquiera al balcón de la Casa de Gobierno, que le correspondía salir al doctor Martín Echegoyen, y hubo una persona que en ese momento era coronel y que dijo: esta transmisión se va a hacer, así que ustedes pueden salir y las tropas van a desfilar y rendir los honores porque lo garantizo yo. Adivina el nombre de ese coronel. Bueno, quedamos, esto lo proponemos para una próxima intervención tuya, José. Un placer, como siempre, escucharte, hacer estos análisis tan importantes para que podamos entre todos entender qué es lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, en Uruguay y en el mundo. Un placer escucharte. Perfecto. Como siempre. Un gran abrazo. Muchas gracias, Andrea, y felicitaciones por el programa. No, gracias a ti. Gran abrazo. Agradecemos al politólogo José Kechichian por su análisis de lo que ha sucedido con el juicio a Donald Trump. Vivencias.